Hola, bienvenida, bienvenido al podcast El Gran Sistema La Tierra, donde hablaremos de la ciencia del medio ambiente. ¿Quieres conocer las profundidades del cambio climático? ¿A qué retos actuales en cuestiones medioambientales nos tenemos que enfrentar? ¿Son las marcas que se anuncian como sostenibles y ecológicas realmente sostenibles y ecológicas? Todo esto y mucho, mucho más aquí. ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a este quinto episodio de este podcast. He tenido unas semanitas de parón y es probable que o bien saque el episodio el mes o cuando vaya viendo os impresiones un poco, porque es verdad que a veces recopilar la información, leer documentos y contrastarla un poco lo que leo me lleva tiempo. Y al final pues la idea de este podcast es ofrecer información útil y de valor y que haya un conocimiento pues lo más real posible y que se ajuste lo más posible a la realidad. Y hoy voy a dar varios datos y decirte que son datos estimados de emisiones de CO2, ¿vale? Y son estimados porque realmente no ha habido un aparato real de medida y también porque dependiendo de la fuente de información cambian también los periodos de tiempo y con ello también cambian las cifras. Entonces, sobre todo que no son datos milimétricos, dejar claro que son datos orientativos, ¿vale? Y aproximaciones. Vamos a ver cosas de política, de historia y de publicidad y algunos conceptos como presupuesto de emisiones, emisiones totales, emisiones históricas y equidad de emisiones. Y todo ello es importante justamente para esas cuestiones históricas y políticas que vamos a ver. Y empezamos con la primera, que es un presupuesto de emisiones de CO2. Pues básicamente es la cantidad X de CO2 que podemos emitir los humanos a la atmósfera para que la temperatura media del planeta no suba por encima del 1,5 grados que ya ha subido. Si no me equivoco, este presupuesto que nos quedaba pendiente era como de 12.400 millones de toneladas. Recuerdo ahora haberlo leído, no lo he apuntado porque, como decía, era uno de los datos que dependiendo de la fuente me iba bailando un poco el número y que finalmente no lo he tenido en cuenta. No sé si recordarás que en el episodio 2 de este podcast contaba cómo se produce el cambio climático y daba datos de que los humanos ya habíamos modificado la temperatura media del planeta en 1,5 grados. Para no pasar de ahí, es decir, para no seguir aumentando la temperatura media del planeta, tenemos ese presupuesto de CO2 que te contaba. Y hasta ahora las emisiones de CO2 emitidas han sido estimadas en 500.000 millones de toneladas. 500.000 millones de toneladas desde que el ser humano empezó a contaminar el cielo hasta el año 2021, que es en el que tengo los datos y las cifras. Y aquí ya estaríamos hablando de lo que son emisiones totales, ¿vale? Lanzadas a la atmósfera. Siento decir que las noticias no son muy halagüeñas cuando en 2021 se había alcanzado el 90% de las emisiones que nos podían permitir tener un 67% de probabilidad de no subir la temperatura media del planeta por encima del 1,5 grados. Es decir, lo damos otra vuelta. Estamos a un 10% de emisiones de CO2 para tener solo un 30% de probabilidad de no seguir aumentando la temperatura media del planeta por encima de 2 grados. ¿Y por qué son importantes estas emisiones totales? Pues porque a la hora de que el cambio climático sea un problema mundial, es decir, que todos los países tienen que hacerse cargo de él, habrá que ver quién se hace cargo de qué, ¿no? Y ahora entraríamos en este terreno más político. Antes, un dato interesante que considero que es interesante, nos dice que el 50% de la población más pobre del mundo es responsable del 7% de la contaminación mundial, pero que el 10% de las personas más ricas del mundo son responsables del 49% de la contaminación mundial. Entonces aquí existiría una relación entre riqueza y contaminación, es decir, que los países más ricos son ricos porque han contaminado para su desarrollo. Podría parecer obvio que los países desarrollados se hicieran cargo de la contaminación mundial, puesto que se han aprovechado de ella. Además, los países en vías de desarrollo nos informan que nuestro modo de vida, nuestros sistemas económicos y culturales no son un derecho, como nosotros creemos, sino que son un privilegio, y que se debería tener en cuenta las emisiones históricas de cada país para que cada cual se haga cargo de lo que ha emitido a la atmósfera. Así, teniendo en cuenta el presupuesto de emisiones, ¿vale? Los países desarrollados deberían dejar de emitir CO2 a la atmósfera y habría espacio para que países en vías de desarrollo pudieran contaminar y crecer. Para esto, ¿vale? Para que esto pudiera ocurrir, los países desarrollados tendríamos que reducir nuestras emisiones a 0 para el año 2050, es decir, para dentro de 30 años.
¿Qué opinaron en su día los países desarrollados de esto? Pues consideraron estas medidas muy radicales y se opusieron a ellas y definitivamente las sacaron fuera de las negociaciones intergubernamentales. No habría acuerdos teniendo en cuenta estas emisiones históricas. Por otro lado, corrientes más socialistas dentro de todo esto creen que pretender reducir las emisiones sustituyendo una energía por otra o sin hacer cambios realmente sustanciales en nuestros sistemas económicos y culturales es algo muy iluso por la parte de los países desarrollados y que no será posible. Además, se alegan temas de colonialismo, por ejemplo, que fue durante la época colonial, donde algunos países sembraron la idea de que valían más que otros, pudiendo colonizar, aprovecharse de las tierras, de la mano de obra barata o esclava y condicionando así las vidas futuras de las personas originarias de esos países colonizados. Países desarrollados consideran que entrar en temas históricos es rizar el rizo y que no tiene sentido arreglar el pasado, las situaciones, con otro marco histórico y con otra consciencia de las relaciones entre países, así como una falta de conocimiento de lo que podría ocurrir a nivel ambiental. Por tanto, estos temas de equidad de emisiones, ¿vale?, que sería esta parte de igualar en contaminación, y deuda histórica del colonialismo, no son contemplados por los países desarrollados o corrientes más de derechas, quizás, dentro de estas relaciones intergubernamentales para las negociaciones sobre el cambio climático. Esto también deriva un poco en situaciones actuales como fábricas de países desarrollados situadas en países en vías de desarrollo, que contaminan en esos países porque no tienen una legislación restrictiva y además tienen un acceso a una mano de obra más barata que permite abaratar costes. Si una fábrica española, por ejemplo, que no puede contaminar en España porque tiene restricciones, se mueve a Indonesia donde no las tiene y su mano de obra es más barata y esto le permite abaratar costes de producto y ser más competitiva en el mercado español, realmente ¿a quién le corresponde esta contaminación? ¿Le correspondería a Indonesia, que es donde se está produciendo esa contaminación? ¿O le correspondería a España, que es el país de origen de la fábrica y la que se está enriqueciendo de esta contaminación? A fin de cuentas, Indonesia ambientalmente saldría perdiendo. Entonces, estos son algunos temas aún pendientes por resolver, pero sí podemos decir que las últimas decisiones tomadas en cuestiones de emisiones de CO2 a la atmósfera, que fueron firmadas en la Cumbre de París del año 2015, donde se decidió que con todas las emisiones de CO2 emitidas y con lo que había sobre la palestra, todos los países se iban a hacer cargo de la contaminación actual y a frenarla reduciendo las emisiones a 1 tonelada por persona al año, ¿vale? 1 tonelada por persona al año. Esto significa que mientras países no desarrollados podrían aumentar su contaminación porque no están llegando a esa tonelada por persona al año, otros países desarrollados tienen que reducirla significativamente, pero que ya no será cero. Actualmente países como Estados Unidos están emitiendo 15 toneladas de CO2 por persona al año y otros como por ejemplo China, que está más en vías, no sabría decirte ahora mismo si está entre medias, ¿no?, porque se le considera siempre como un país en vías de desarrollo, pero realmente es el segundo más contaminante, por lo que no te sé decir ahora mismo si está en vías de desarrollo. Sí, en vías de desarrollo, pero siendo de los más contaminantes. Bueno, el caso es que China tiene actualmente unas emisiones de 6 toneladas de CO2 por persona al año. Yo personalmente, y si tuviera que dar mi opinión personal aquí, diría que como persona de país desarrollado, sí creo que mi modo de vida es un derecho, efectivamente, y no un privilegio. Y que no solo quiero que se mantenga, sino además también quiero que crezca. Y me encantaría, por supuesto, que el mundo fuese un lugar equitativo, que actualmente no tiene pinta de que lo esté siendo, y espero que se trabaje por ello, pero no creo que el método sea modificando pasado, sino más bien construyendo un futuro. Pero también entiendo que ese pasado, si bien al sitio de la Tierra en donde yo he nacido se ha beneficiado, otros países se han visto perjudicados. Pero formando parte de Europa, y que es el continente, en mi opinión, de la guerra por excelencia, todos nos hemos visto perjudicados en algún momento de la historia, y que los movimientos históricos, a fin de cuentas, son así. En este caso, para quien se quiera meter conmigo por ser ambientalista y feminista, aquí hay una idea socialista con la que yo no estoy de acuerdo. Cada cual, como siempre digo, que opine lo que quiera, pero desde mi punto de vista los movimientos históricos han sido así y realmente en qué punto de la historia
nos paramos para dejar de arreglar pasado, porque siempre han pasado cosas, ¿no? Y como decía, teniendo en cuenta que Europa ha sido el país de la guerra por excelencia, perdón, el continente de la guerra por excelencia, todos tenemos algo con otros países vecinos que hayan ocurrido en la historia. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido estar mirando para atrás para arreglar, sino más bien para tener en cuenta lo que ha pasado y que no se repita en un futuro. Pero vamos, sigamos con lo nuestro. Un poquito de historia de medio ambiente, ¿vale? Y si quisiéramos saber cuándo se descubrió el cambio climático, tendríamos que remontarnos hasta el año 1896, donde un científico llamado Arrhenius lo predijo. Pero sin embargo, nadie hizo caso a este señor Arrhenius, hasta que en los años 60, unos cuantos años después, el meteorólogo Suikuro Manabe, ¿vale?, de origen japonés, desarrolló las primeras simulaciones del clima por ordenador. Y con estas simulaciones demostró que Arrhenius tenía razón, porque descubrió lo mismo que él. Gracias a esto, ¿vale?, más científicos se sumaron a la investigación y ya para los años 70 ya se sabía por parte de los científicos que efectivamente el cambio climático podía ocurrir. No fue unos cuantos años, fue unos cuantos años después, en este caso en 1988, que ya se tenía la consciencia suficiente de cambio climático como para que las Naciones Unidas crearan el IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. ¿Vale? Esto seguramente lo has escuchado en la tele porque cada 2 años este IPCC lanza un informe y fue cosa como hace de, creo que 4 años, si no me equivoco, donde ya, o no, igual hace 2, ya no me acuerdo hace cuánto, que ya saltó un poco más las alarmas sobre que efectivamente ese 1,5 grados de temperatura media del planeta ya había sido cambiado. Y por lo que ahora mismo estás escuchando de manera más continua temas medioambientales en la tele porque antes no aparecían, aunque estas cosas ya se sabían desde hace bastantes años. Pero bueno, esto básicamente es un paso importante porque los propios gobiernos crearon este grupo para el estudio del clima en base a las evidencias científicas que ya se estaban teniendo a finales de los 80. Fue unos años más tarde, en el 92, en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, cuando se hizo la primera firma de compromiso por parte de los países para reducir las emisiones de CO2. Para esta cumbre se tenían evidencias de que el aumento de CO2 iba a ir en aumento de manera exponencial en los años venideros y se afirmó que para el año 2000 no solo no hubiera un crecimiento exponencial, es decir, se trataba no solo de frenar la exponencialidad, sino que tenían que reducirse los niveles de emisiones de CO2 a los niveles de 1990, es decir, a los niveles de la misma época en la que estaban firmando el convenio de compromiso. En este caso, Estados Unidos fue uno de los países firmantes y con el presidente Bill Clinton se propuso en su país un impuesto energético con la intención de disminuir estas emisiones. Pero el Congreso estadounidense lo rechazó. No les gustaba esto del impuesto energético por contaminar y Bill Clinton retiró su propuesta de reducción de emisiones y, por tanto, no cumpliendo con la firma de la cumbre de Río de Janeiro. Lo cierto es que este convenio no estaba cumpliéndose en general por parte de ningún país, tampoco estaba ocurriendo en Europa, porque no tenían muy clara una hoja de ruta. Habían decidido que tenían que reducir emisiones, pero no habían decidido cómo lo iban a hacer. Por lo que volvieron a reunirse 5 años después. En este caso, en 1997, en Kioto, para firmar el famoso Protocolo de Kioto, que seguro que has oído hablar de él. Poco fructífero también, ¿vale? Sobre todo porque no solo se estaban teniendo en cuenta las emisiones de los países desarrollados, solo se estaban teniendo en cuenta, las emisiones de los países desarrollados, pero no se estaban teniendo en cuenta las emisiones de los países que estaban empezando a contaminar y estaban empezando a crecer. Por ejemplo, el caso de China e India. Entonces, al final, entre disputa por aquí y disputa por allá, fue el presidente George Bush quien retiró la firma del Protocolo de Kioto en el año 2001. Es importante recordar que Estados Unidos ha sido siempre el país más contaminante. Y si Estados Unidos no participaba en esto, pues entonces mal asunto, ¿vale? También es verdad que en Estados Unidos se hicieron muchas campañas contra el cambio climático por parte de las petroleras que vendían el combustible fósil que se quemaba, básicamente. Pero bueno, en Europa, por ejemplo, algunas noticias fueron mejores, ¿vale? En este caso, Margaret Thatcher, que fue primera ministra británica y además era química, realizó algunas políticas para reducir el uso del carbón. Se mencionan sobre todo políticas para reducir la fuerza de los sindicatos del carbón. Y a su vez Alemania estaba bastante influenciado por el Partido Verde, ¿vale? Quizás te suene de la historia
que el Partido Verde nació después de la Segunda Guerra Mundial, en pos de cómo había quedado la propia naturaleza destruida por la guerra. En este caso, Alemania llevó a cabo varias políticas ecológicas y energéticas. Entonces, con Gran Bretaña y Alemania a la cabeza, seguido de Países Bajos y los estados escandinavos, la Unión Europea consiguió cumplir con este protocolo de Kioto. Y posteriormente, en el Acuerdo de París del año 2015, Estados Unidos y ahora también con China se unieron de nuevo al compromiso de reducir las emisiones. También es verdad que las emisiones de China, siguen creciendo, aunque alegan, ¿vale?, que están desarrollando tecnología para impulsar las energías renovables, es decir, células fotovoltaicas, coches eléctricos, generadores eléctricos, etc. Y curiosamente, aunque todos estos datos que te estoy dando son hasta el 2021, curiosamente leí ayer una noticia en la que China está llenando sus tejados de placas solares y que tienen el objetivo de alcanzar 1.200 gigavatios con energía solar y eólica para el año 2030. O sea que parece ser que sí, que hay un compromiso real por parte de China. Es importante saber que los países más contaminantes del planeta, después de Estados Unidos, que ya hemos mencionado que es el más contaminante y siempre ha estado en el top 1, viene seguido de China, en segundo lugar, seguidos de Rusia, Brasil e Indonesia. Quizás pueda sorprenderte que en cuarto y quinto lugar estén Brasil e Indonesia. En este caso no es por la quema de combustibles fósiles, por lo que emiten este CO2 a la atmósfera, sino por la deforestación, es decir, la tala masiva de árboles y la agricultura y la ganadería extensivas. Señalemos aquí Brasil con la deforestación del Amazonas, pero bueno, también parece ser que en temas de ganadería extensivas están en una posición bastante alta de contaminación. Si solo fuera por la quema de combustibles fósiles, detrás de Rusia estarían Reino Unido y Alemania. O sea, es decir, países europeos, de la Unión Europea, que no parecen estar dentro de este top 5. Pero como decía, no solo la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón genera CO2, sino otras actividades humanas también lo hacen y emiten cantidades interesantes de gases de efecto invernadero. Metano, como por ejemplo en el caso de la ganadería extensiva. Por eso es por lo que Brasil e Indonesia están en esos puestos. Es importante también recalcar que mientras ocurrió toda esta historia de política ambiental, desde los años 60 que se tuvo esta conciencia del cambio climático hasta nuestros días, en este año 2023, con cumbres del clima y protocolos entre medias, las emisiones de CO2 a la atmósfera han ido creciendo de manera exponencial. De manera exponencial, lo vuelvo a repetir porque incluso con países europeos reduciendo sus emisiones esto ha ocurrido. Pero bueno, igualmente no todos son malas noticias, ¿vale? Vamos a ir con una que a mí, por ejemplo, me parece muy interesante. Y es que hay una gráfica, que no te puedo mostrar, qué lástima, que a mí me ha parecido muy interesante, ¿vale? Que señala cómo Reino Unido, según crecía económicamente, ¿vale?, las emisiones de CO2 disminuían. Entre el año 2000 y el año 2014, sobre todo, ¿vale?, mostraba esta gráfica. Las emisiones se redujeron de 591 millones de toneladas, 591, ¿vale?, a 470 millones de toneladas métricas, ¿vale?, de CO2. Estas emisiones relacionadas con la energía, ¿vale? Mientras que el Producto Interior Bruto aumentó de 2,1 billones a 2,7 billones de dólares estadounidenses. Me parece interesante sobre todo por esa parte de asociación que comentábamos al principio y que está muy presente dentro de las negociaciones intergubernamentales, de que riqueza está relacionada con contaminación, ¿vale? Entonces, igual tenemos que cambiar algunos conceptos de riqueza. Claro, quizás puedas preguntarte que aunque el periodo histórico realmente desde los años 60 hasta aquí ha sido corto realmente, ¿no?, para tanto cambio, o quizás ser consciente de este problema mundial y empezar a ponerse manos a la obra contra él. ¿Por qué costaba tanto, ¿vale?, que tomaran decisiones? ¿O por qué no hemos sabido los ciudadanos antes de todo esto? O sea, ¿por qué está saliendo ahora y no empezó a salir, por ejemplo, antes, ¿no? Si esto ya se sabe desde los años 60 y se tiene mucha más conciencia desde el punto de vista gubernamental desde 1988 con la creación de ese IPCC. Pues porque parte del retroceso en la toma de medidas ambientales durante estos años atrás, durante las cumbres y los protocolos, ha sido de la publicidad, ¿vale? Era lo que comentaba antes. ¿Por qué publicidad? ¿Por qué estamos hablando de la publicidad aquí? Pues básicamente como lo oyes. Seguro que has escuchado que el medio ambiente es una moda y que hay científicos que dicen que el cambio climático no es verdad,
que los científicos no se ponían de acuerdo y que en general era un tema poco claro. Esto te suena seguro, porque esto lo hemos visto en nuestras televisiones no hace mucho tiempo. Pues bien, la comunidad científica realmente estaba consensuada respecto al cambio climático desde el momento uno. O sea, no había un debate. O sea, nos hacían creer que había una especie como de debate, pero jamás lo hubo. Este debate fue sembrado, como dije antes, por las campañas publicitarias creadas por las petroleras, que siguieron el modus operandi de las compañías tabacaleras. En este caso, la petrolera ExxonMobil a la cabeza, ExxonMobil, no sé si es Mobil o Mobil, si mal no recuerdo, seguida de Shell, pero también de empresas del carbón, fabricantes de coches y productores de aluminio. A pesar de que los propios científicos de ExxonMobil reconocieron el cambio climático que se podía producir, es decir, ExxonMobil contrató a sus propios científicos, investigaron y los propios científicos de ExxonMobil dijeron que el cambio climático podía ocurrir por las emisiones de CO2 a la atmósfera que producían algunas actividades como la suya, aun con todo esto, estas empresas divulgaron información falsa a la población contra la crisis climática y alegando algo que a mí personalmente me hace mucha gracia, que es la supresión de libertades por parte de los ecologistas y personas afines a la existencia de un cambio climático. Es decir, que si te dicen que no fumes, ¿vale? Porque esto era estrategia de las tabacaleras, atentan contra tu libertad. Y si te dicen que la quema de combustibles fósiles es perjudicial para el medio ambiente, también están atentando contra tu libertad, ¿vale? Entonces aquí también se mezclan muchos temas políticos dentro de esta parte. A mí personalmente esto me parece un poco de traca, porque sobre todo estas cosas las seguimos oyendo a día de hoy, cuando hay algún debate de este tipo. Sin ir más lejos, por ejemplo, el tema de la energía nuclear, cuando se le puso la etiqueta verde en la Unión Europea, que esto fue un debate que hubo en la pasada primavera y que realmente dio origen a este podcast. Entonces, estas grandes empresas estuvieron detrás del bloqueo de algunas iniciativas estadounidenses para mitigar las emisiones de CO2. Sí que es verdad que realmente esto ha sido un poco sonado a nivel mundial, pero tuvo mucho más presión dentro de la parte estadounidense. Ha ocurrido de menor medida en Europa, aunque son noticias que también nos han llegado, pero sobre todo allí tuvo una especial presión. Te puedo contar, por ejemplo, el caso de la Ley de la Energía Limpia y Seguridad de 2009, ¿qué digo? 2009, ¿vale? Lo repito. El caso de la Ley de la Energía Limpia y Seguridad del 2009 en Estados Unidos, que pretendía crear un sistema de derecho de emisión, pero que fue bloqueada por la presión que estas empresas estuvieron ejerciendo en el Congreso. Y finalmente esta ley no salió. Incluso las propias empresas petroleras y del carbón crearon grupos ecologistas para difundir información falsa, ¿vale? Y también intervinieron económicamente. Por ejemplo, en el año 2021 la Universidad de Harvard anunció que no iba a recibir más donativos de empresas de combustibles fósiles, pero que hasta ese año 2021, que esto fue hace nada, no arremetieron contra ellas comunicando que no podían criticar a sus asociados, a pesar, de que sus asociados, las empresas de combustibles fósiles, pues sí que estaban arremetiendo contra la comunidad científica y la información que los científicos estaban dando. ¿Tú cómo te quedas con toda esta información que te he dado? Yo por mi parte me quedo fascinada. Acuérdate de esto cada vez que se metan en la tele con los ecologistas, que es otra cosa que también reivindico, la visión que se da a los científicos del medio ambiente como si fuesen 4 perroflautas tirados por ahí. Y no, ¿vale? Hay conocimiento y conocimiento del bueno ahí. Y en verdad la figura de los ambientalistas, ecologistas, etcétera, etcétera, está siempre muy perjudicada, ¿vale? Muy perjudicada, aunque con unas opiniones más o menos socialistas, lo que están diciendo la mayoría de las veces es verdad, ¿vale? Luego ya que se metan en otros terrenos, igual tampoco, ¿sabes? Pero bueno, ya sabes lo que se esconde detrás, básicamente. La verdad que varias de las cosas que he leído, ¿vale? Para documentar este episodio me han parecido súper fascinantes. He de decir sobre todo que toda la información de este capítulo, de todos en general, ¿vale? Pero este quizás ha sido más ampliado, está sacado de webs de organizaciones climáticas, de BBC News, de la revista Nature, que es una revista científica si no la conoces, y del libro de la activista climática Greta Thunberg, que seguro que te suena porque también ha salido en la tele no hace mucho, pero que a su vez este libro, o sea, no es que lo haya escrito ella, sino que está apoyado por científicos que colaboran en gobiernos y organismos intergubernamentales. Y creo que con esto te voy a dejar,
porque me estoy agotando yo. O sea, a veces de contarme se me traba la lengua de toda la información que te he dado. Espero que hayas disfrutado oyéndola, tanto como yo leyéndola y contándotela. Y bueno, ya conoces el email de este podcast, por si quieres añadir algo, dejar algún tipo de comentario, elgransistemalatierra@gmail.com. Y nos vemos al siguiente, que para ser honesta, no sé cuándo será, pero que espero que sea pronto, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente.